el verso número 42. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Leo otra vez: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oramos. Padre amado que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre amado, este tiempo que nos concedes de estar en comunión contigo, Señor, y el gran privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y meditar en este pasaje bíblico. Te rogamos, Señor, que tu palabra dé fortaleza a nuestra vida, Señor, espiritual, nos dé confianza y esperanza, Señor, para cuando sea, Señor, ese gran retorno a este mundo, Señor, donde nosotros también miraremos hacia arriba, Señor, con gozo, con alegría, porque has vuelto, Señor, en rescate, Señor, de este mundo, Señor, que está lleno de maldad y de tragedia, Señor. Dirígenos, Padre amado, en esta hora. Te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vivir en la expectativa del regreso de Cristo. ¿Cuántos hermanos, bueno, antes de hacer esta pregunta, hermanos, este mes por lo regular predicamos sobre el mes de la Reforma? El consistorio, hermanos, hace un año casi acordó, ¿verdad?, que se predicara en este mes sobre el retorno de Jesucristo, ¿verdad?, que muchos a veces desconocemos o no sabemos, y entonces todo este mes va a estar en torno a esto. Y así quería yo hacer esta pregunta, hermanos. Les voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos de ustedes están a la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo? En pocas palabras, ¿cuántos están esperando ya la segunda venida de Cristo? Porque déjenme decirle que el pueblo de Israel, con todo y su rebeldía que ellos tenían, ellos esperaban el nacimiento del Mesías. Lamentablemente, ¿verdad?, dice la Escritura, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros, se nos fue anunciado también, por medio de Jesucristo, por medio de los ángeles, por medio de la revelación de la palabra de Dios, que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando los apóstoles vieron ascender a Jesús a la presencia del Padre, ellos se quedaron con la expectativa, con la esperanza de volverle a ver descender del cielo. Pero esos fueron los apóstoles. Yo no sé cuál sea tu expectativa en este tiempo, pero llama la atención, hermanos, el pasaje bíblico, porque este diálogo que surge entre Jesucristo y sus apóstoles parte de un anuncio que Jesús hace, y es la destrucción del templo, ¿verdad? Y entonces también los discípulos, ante tal anuncio, ¿verdad?, ellos hacen una pregunta: ¿por qué les causó conmoción la destrucción del templo? Y fíjense ustedes, hermanos, que para el pueblo de Israel era un símbolo muy importante el templo, ¿sí? Porque era un edificio majestuoso, pero sobre todo porque representaba la presencia de Dios en el templo. ¿Y cómo es posible que el Señor Jesucristo anuncie la destrucción total del templo? Remover, dice la Escritura, piedra sobre piedra, que nada quedara. Claro que les causó
hermanos, un gran dolor, una gran aflicción en sus vidas. Por eso ellos preguntan más adelante: Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Sí? Y entonces el Señor no les dice, va a ser en 5 años, en 10 años. No, el Señor no les dice, ¿sí? Él no les revela cuándo va a ser la destrucción del templo, pero sí les manda a algo muy importante que va a predominar en todo el capítulo 24, ¿sí? Y en primer lugar, el Señor les advierte a ellos: mirad que nadie os engañe. Y hermanos, el Señor no se equivoca en su palabra. Y el engaño, hermanos, a la iglesia del Señor es parte de los anuncios de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos siendo engañados por un evangelio falso, barato, vendido, hermanos? Muchos. ¿Cuántos estamos siendo engañados por falsas doctrinas? Muchos. Si hay algo que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México se caracteriza, es por tener una doctrina reformada. Pero a lo largo de la historia, la Iglesia Nacional Presbiteriana ha ido perdiendo, hermanos, su doctrina reformada. ¿Por qué? Porque como cristianos, hermanos, descuidamos algo importante que el Señor le dice a sus discípulos y que nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo nosotros podemos saber que no estamos siendo engañados? Número 1, tenemos que orar. Número 2, tenemos que leer la Biblia. Número 3, tenemos que meditar, reflexionar en la palabra de Dios para constatar que lo que estoy aprendiendo es una doctrina, una enseñanza correcta. Porque dice el Señor: vendrán muchos en mi nombre. Y luego sigue hablando que es parte de las señales: oiréis rumores de guerra, mirad, dice, no os turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca. O sea, que el engaño a la iglesia del Señor es parte de los anuncios, los rumores de guerra es parte de los anuncios, y todas esas señales que mencionan aquí son parte de los anuncios de que la segunda venida del Señor está cerca. Pero algo muy importante que le encarga a los discípulos es, dice, mirad que nadie os engañe. Y hermanos, y esta es una responsabilidad de manera personal. Eres tú el responsable de si quieres o no ser engañado. ¿Sí? Porque el Señor ya nos dio su palabra, ya nos la reveló. El Señor le habló a sus discípulos, les reveló su palabra. Ahora le dice el Señor: no se dejen engañar. Y aquí vamos a encontrar un problema, hermanos, precisamente de cuestiones doctrinales. Pero bueno, dice el Señor que a raíz de estos acontecimientos y parte de las señales de la segunda venida, dice que también habrán falsos profetas, se levantarán, y vuelve a mencionar, y engañarán a muchos. ¿Sí? Es importante entonces que nosotros, hermanos, identifiquemos qué predicaciones estamos escuchando. ¿Sí? Porque no me van a dejar mentir, ¿verdad?, que en las redes sociales escuchamos predicaciones. ¿Sí? El problema es que no sabemos
de qué corriente doctrinal son los predicadores. Y hermanos, y dijera el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nos están inyectando su doctrina, ¿sí? Porque no sabemos nosotros distinguir entre nuestra doctrina y la doctrina que va en contra de la verdad. Entonces, dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Y empieza el Señor a hablar de ciertas cosas. Dice, el que esté en Judea, ¿qué tiene que hacer? Huya a los montes, ¿sí? El que está en la azotea, que no descienda para tomar algo a su casa. El que está en el campo, que no vuelva atrás para tomar su capa. Pero dice, mas ay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El Señor les está revelando a los discípulos una tragedia a corto plazo para ellos, que era precisamente la destrucción, la conquista del pueblo de Israel. ¿Por qué advierte que huyan a los montes? ¿Para qué? Para poder escapar, ¿sí? Y las que están encinta, seguro la muerte de sus hijos, ¿verdad? Y luego dice, hay que orar, le dice a sus hijos, hay que orar para que vuestra huida no sea en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Porque ellos no podían hacer nada en día de reposo por la ley de Dios. E iban a estar totalmente vulnerables ante sus enemigos. Y es un ejemplo que está poniendo el Señor Jesucristo de algo que va a acontecer a corto plazo, haciendo referencia de lo que será la segunda venida de Cristo. Bien, en el verso 29 también se nos narra algo interesante, que es donde tenemos problemas para interpretar este pasaje bíblico. Del verso 29 al 31 nos habla de lo que va a suceder cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquí, está hablando un acontecimiento antes de, primero la tribulación. Cuando hablamos de la tribulación, o Apocalipsis se habla, Daniel, le hablan de la gran tribulación, está hablando, hermanos, de persecución posiblemente de la iglesia, ¿sí? Que por amor, dice la Escritura, a sus escogidos, ese tiempo va a ser acortado. Pero es un tiempo en que la iglesia va a ser asediada severamente por el gobierno, por Satanás, por no sé, pero va a ser perseguida, va a ser oprimida, ¿sí? Seguido de la gran tribulación en aquellos días, habrán señales, dice la Escritura, en los cielos. Ahí lo dice. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá, hermanos, un estremecimiento, podemos decirlo así, de la creación, ¿sí? Tanto de los cielos como propiamente de la tierra. Y seguido de eso, estamos hablando de la gran tribulación, las manifestaciones cósmicas de la creación, y seguido de ello dice el Señor, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran cosecha del Señor, que en otros pasajes bíblicos dice la Escritura que seremos arrebatados o levantados en las nubes para recibir a nuestro Dios, ¿sí? Y entonces, para sabiduría nuestra, para conocimiento nuestro, para que nosotros seamos inteligentes en interpretar las señales que Dios nos está dando en su palabra, en nuestro contexto, el Señor dice: aprended de la higuera, la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es una manera de decirnos que cuando estas señales que nosotros se nos fue anunciado y que la empecemos a constatar con nuestros ojos, es una advertencia de que la venida del Hijo de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya está cerca. ¿Y cuántas de estas señales ya hemos podido ver con nuestros ojos? Estas son unas cuantas. En otros pasajes bíblicos oiréis rumores de guerra, hambres, pestes, ¿verdad? Dice la Biblia, la maldad se aumentará. Son cosas que nosotros ya hemos visto. Que la iglesia del Señor está siendo engañada, son cosas que estamos viendo. Y así sucesivamente. Es una manera en que el Señor nos advierte que su venida ya está cerca. Si los apóstoles lo vieron que su venida está cerca, con más razón nosotros a 2025 años de su partida, hermanos, estamos mucho más cerca de ellos. Así que, hermanos, dice, cuando veáis estas cosas, está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Hablando el Señor Jesucristo sobre la destrucción del templo y sobre la humanidad, ¿sí? La humanidad va a ver en algún momento estos acontecimientos cósmicos, persecución, hermanos, de su iglesia. Nosotros, nuestras futuras generaciones, podrán seguir viendo estas cosas. Pero el Señor nos advierte algo también, algo muy importante. No somos nosotros diferentes, hermanos, al pueblo de Israel, ¿sí? Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo hermoso para que entendamos y comprendamos cuál es nuestra situación actual. Y el Señor dice, como en los días de Noé. En los días de Noé, hermanos, la maldad había aumentado en gran manera, tanto que el Señor decidió destruir a todo ser viviente, ¿sí? A todos. Pero el Señor tuvo misericordia de Noé y su familia. Y el Señor también le dio a Noé un mensaje que entregar. ¿Y cuánto tiempo estuvo Noé predicando ese mensaje? Hermanos, todo el tiempo en que Noé tardó en construir el arca. Por ahí dicen unos historiadores que fueron prácticamente como 100 años que él tardó en construir el arca. Fue mucho tiempo, ¿verdad? Para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Pero ese es el detalle, dice el Señor. En nuestro tiempo, dice, se casaban y se daban en casamiento. Ellos hicieron a un lado el anuncio de Noé, el mensaje que Dios le había dado a Noé para que se le entregara al pueblo. Y ellos en su actividad cotidiana estaban en lo terrenalmente hablando, en sus actividades terrenales. Así que no prestaron atención
a las advertencias, al mensaje que ellos estaban recibiendo por boca de Noé. Y dice el Señor, así como en los días de Noé, dice, así también será la venida de Jesucristo. Y aquí lo lamentable, hermanos, es quienes presten atención al anuncio, al mensaje de nuestro Dios, son los que tendrán la oportunidad de poder entrar a vivir con Cristo por la eternidad. Y no importa que seas miembro de la iglesia o asistas a la iglesia, si tú no estás poniendo atención a los anuncios, al evangelio, a la advertencia, a los mensajes de arrepentimiento de nuestros pecados, hermano, aunque seas miembro, aunque asistas, te vas a quedar. Porque el Señor nos manda a que nosotros prestemos atención a su anuncio, a su mensaje. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, ¿qué está pasando hoy en la actualidad? En nuestras iglesias, en nuestro mundo, está pasando exactamente lo que pasó con Noé. Estamos ajenos, muy lejos de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy lejos. Verso 39 dice, y no entendieron. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. Muchos van a entender y anhelarán el arrepentimiento de sus pecados y se arrepentirán, pero será demasiado tarde. Aquí hay algo complicado, hermanos, con el tema del arrebato, porque dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego recomienda, velad y orad. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Todavía estoy en la introducción, hermanos. Pero fíjense ustedes, hermanos, muchos interpretan que el Señor de repente va a desaparecer. Si estamos dos aquí al lado, a lo mejor estoy con Lucas, ¿verdad? Pero yo me le desaparecí, Lucas, te quedaste, ¿verdad? No debemos interpretar el pasaje de esa manera, ¿sí? Acuérdense que en el verso 31 dice, y enviarán a sus ángeles con gran voz y juntarán, dice, a sus escogidos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo esté conviviendo con alguien que no sirvió al Señor, que no entregó, pero yo sí. Entonces, ¿a quién va a tomar al Señor? A su hijo, a su escogido. ¿Por qué lo va a tomar? Porque lo va a levantar en las nubes para salir a recibir al Señor. No es que te va a desaparecer y van a pasar otros 1000 años y el Señor mientras tú estés allá arriba, el Señor le va a dar oportunidad a los que se quedaron en la tierra para que tengan su oportunidad de arrepentirse. No, hermanos. El Señor lo largo de la Escritura, Él nos advierte que nuestra oportunidad es ahora, en este momento. Si no, no tendría caso que el Señor nos advirtiera de estar preparados para su segunda venida. Total, ahorita me puedo tirar al pecado y yo sé que voy a tener mi oportunidad después de que se vayan los que se portaron bien desde el principio, y en ese periodo de 1000 años
yo me voy a arrepentir porque puedo, porque el Señor me da una segunda oportunidad. No, hermanos, el Señor no da segundas oportunidades. Nuestra oportunidad es hoy, este tiempo que el Señor nos permite vivir, es el tiempo en que nosotros podemos ponernos a cuentas con el Señor y vivir conforme a su palabra. Eso es prestar atención a los anuncios del Evangelio. Porque si no lo hago y muero sin Cristo, o Él viene en su segunda venida y yo vivo en pecado, no habrán oportunidades, hermanos. Hoy, este tiempo. Así que, hermanos, el Señor entonces, la expectativa que el Señor nos manda a nosotros como hijos suyos, como pueblo escogido de Dios, número uno, hermanos, es que nosotros debemos estar atentos a las señales en la naturaleza, en la creación, y debemos estar atentos a las señales en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasa en los cielos? Pero también qué está pasando en este mundo terrenal. Guerras, hambres, pestes, ¿verdad? Maldad en aumento. Esas son las señales terrenales. Incluso al final, en el verso 29, y comenzarán a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Cómo nos tratamos como pueblo amado de Dios? ¿Sí? ¿Sí? El Señor nos manda ¿cómo? ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? Como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que ya Cristo fue flagelado una vez. ¿Por qué hemos de flagelar nosotros el cuerpo de Cristo? ¿A través de quién? A través de nosotros mismos. ¿Sí? Él ya fue flagelado y flagelado duramente por nuestros pecados. ¿Por qué hemos de flagelarnos nosotros en este tiempo? Así que, hermanos, estate pendiente de lo que sucede en el cielo, pero lo que sucede también en la tierra. Estar alertas, en pocas palabras. Número 2, la creciente apostasía. ¿Sí? ¿Cuál es la apostasía? Aquellos que niegan, ¿verdad? ¿A quién? A nuestro Dios, ¿sí? Pero hay otra manera, hermanos, de negar a nuestro Dios. Y esos son esos enfrentamientos que a veces nosotros tenemos, ¿sí? Entre el amor y el rechazo. Porque el Señor nos manda, dice, amar, ¿verdad? A tu prójimo, a perdonar y cosas así por el estilo. ¿Y cómo apostatamos la palabra de Dios o cómo negamos la palabra de Dios? Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, nos ponemos los guantes y a ver de qué cuero sale más correa y nos empezamos a dar. Cuando nosotros no le damos cumplimiento a la misma palabra de Dios, hermanos, somos apóstatas de la fe en nuestro Dios.
Dice el verso 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor sobre su casa, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. Ese es el tema ideal, ¿verdad? Pero también dice el Señor en el verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, empieza a hacer desastre, ¿sí? El Señor tarda. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia hemos pensado que todavía el Señor tardará en venir? Muchos. Todavía podemos decir, hay tiempo para muchas cosas. Y no es cierto. No hay mucho tiempo. Entonces, nosotros debemos, hermanos, estar preparados, ¿sí? Estar preparados para el regreso de Cristo. Implica, hermanos, vivir una vida de santidad y una vida de obediencia. Algo que nos cuesta trabajo, ¿verdad? El Señor nos manda a santificarnos cada día más en Apocalipsis. Y el que vive en pecado, que se acaba de perder. Pero al que se está santificando, que se santifique también cada día más. Pero también, hermanos, nos manda a obedecer su palabra. Así que, hermanos, debemos ser vigilantes, ¿verdad?, de lo que sucede, de nuestra vida, pero debemos procurar nosotros esa vida de santidad. Porque habrá un regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ese regreso, hermanos, será gratificante para nosotros. Dice el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es como cuando nos dice la Escritura, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El regreso de Jesús será un momento de alegría para el cristiano, para quienes le esperan verdaderamente. Será la culminación de nuestra fe y esperanza, será el cumplimiento de lo que hoy nosotros anhelamos. Ver abrirse los cielos y ver a nuestro Rey de Reyes descender en las nubes y establecer su morada con nosotros aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros anhelamos. Concluyo entonces, hermanos, con estas dos preguntas para que tú las reflexiones en casa. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo en preparación
para el regreso de Cristo? En pocas palabras, ¿cómo te estás preparando tú para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y número 2, pregunta, ¿tu vida refleja expectativas genuinas? O sea, ¿realmente estás ahorita en este momento? ¿Está en tu mente, está en tu corazón todos los días? ¿Será mañana la venida de Cristo? ¿O estás pensando en que mañana tengo que trabajar, en que mañana tengo que limpiar la casa, ¿verdad? En que tengo que ir al médico? ¿Cuáles son tus expectativas? Pero debería estar en primer lugar, ¿será que mañana va a venir Cristo? Hoy debo prepararme, porque si mañana viene Cristo, yo quiero estar preparado. Y si no vino mañana, mañana me vuelvo a preparar y me sigo preparando todos los días, porque es mi anhelo estar preparado para que cuando Él venga, como dice, me encuentre haciendo el bien, lo justo, lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor nos bendiga, hermano.